vida es como la bicicleta. Hay que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio. Albert Einstein. Todo servido para una victoria de pedalistas que han venido marchando sobre 150 kilómetros. Llegamos al último kilómetro. Licenciado Iván Alirio Ramírez, ¿qué estás tomando? Bramón Café Expreso Gourmet, nuestro café. Muy, pero muy buenas tardes. Activo el cronómetro y comienza a rodar. Último kilómetro. Bienvenidos, vamos a iniciar inmediatamente nuestro programa Último Kilómetro de este miércoles 8 de octubre de 2025. Tengo como invitado para abrir el programa a Manuel Guevara Reitler. Manuelito Guevara, el Guevarita, como le llamaba mi hija Ivana Andrea. Manuel Guevara acaba de titularse campeón nacional una vez más. Ya son varios los títulos conquistados por Manuelito Guevara en lo que fueron los campeonatos nacionales de ciclismo de ruta Máster que se celebraron en Maracay, estado Aragua. Ya con 56 años, los cumplió el 15 de junio, nacido en Villa de Cura, radicado en el estado Táchira, donde cumplió una extraordinaria campaña como ciclista, pero sigue dando guerra en el ciclismo. Bienvenido, Manuelito, a nuestro programa Último Kilómetro. Un gusto saludarte. Bueno, don Iván, de verdad que muchísimas gracias y de verdad que muy contento por este triunfo obtenido aquí en Maracay, delante de mi gente, como bien lo sabes, como bien lo dijiste. Nací en Villa de Cura y toda mi infancia y mis inicios fueron aquí en Cagua, donde regresé luego de 25 años que estuve en el Táchira, y la verdad que contento con este triunfo, ya que fue muy trabajado, ya que en la categoría máster de repente puede parecer que no sea tan difícil, pero cuando eres favorito pues tienes a todos detrás, y la verdad que no fue tan fácil como al final resultó, o como al final puede parecer. Manuel, ya vamos a hablar sobre la prueba, cómo se desarrolló el evento, pero desde que dejaste la categoría élite has venido avanzando en categorías. Ahora estás en la categoría C2. Con este campeonato nacional de ruta conseguido en ese circuito de la avenida Casanova Godoy en tu tierra, ¿cuántos campeonatos nacionales sumas, Manuel? Bueno, don Iván, la verdad que en la categoría máster he competido en 2 oportunidades. El año pasado, que gané en Caracas, en Guatire, Guarenas, y en esta oportunidad aquí en Maracay. En la categoría élite gané también en una oportunidad, casualmente aquí en Maracay también. Qué interesante, qué bonito recuerdo. Y muchos recuerdos, Manuel. Hablemos de la prueba, cómo se desarrolló, porque es que yo me puse a leer los resultados, Manuel, y resulta que yo decía, pero estoy leyendo los resultados de un campeonato nacional categoría C2 para los máster de ruta, o estoy dando los resultados de un final de una etapa en Barinas de la Vuelta al Táchira, por ejemplo. Manuel Guevara fue el ganador, Delfina Arroz, segundo César Rodríguez a 23 segundos, el tercero fue José Barrios a 1 minuto 15 segundos, que si el cuarto José Aguilar de Carabobo a 2 minutos 32, estuvo por allí también José Brusual, Manuel Hidalgo. Bueno, esos corredores que fueron en la élite, también sus rivales y con los cuales disputabas etapas de la Vuelta al Táchira, y se siguen enfrentando en estos campeonatos nacionales y en estos eventos del ciclismo máster. ¿Cómo fue la prueba, Manuel? Bueno, don Iván, como tuvo la oportunidad y mucha gente de leer los resultados, pues sí, habemos muchos corredores que nos estamos, como quien dice, viendo las caras desde la categoría élite. Te puedo decir que en la carrera, desde el inicio, decidí atacar desde el mismo banderazo, ya que
60 kilómetros, aunque ya tenemos, como usted bien lo dijo, 50 y tantos de años, yo 56, era una carrera corta. ¿Por qué? Porque somos máster, pero no máster élite. Ahí la rivalidad sigue igualita, solamente que con más años encima, pero la misma rivalidad, y era claro favorito porque, como bien lo dijo mi amigo Miguel Ubeto, o sea, era el local. Cualquier ciclista que sepa de, valga la redundancia, de ciclismo sabe que el que más va a buscar la competencia voy a ser yo. Y de paso he venido teniendo una buena campaña este año, he ganado varias competencias importantes, entonces todos los compañeros rivales estaban, como quien dice, a mi rueda, y no fue fácil zafarme de ellos. Lo que pasa es que había un repecho de unos 500 metros bastante exigente, el cual lo había entrenado hacía 2 meses, bajo una planificación que está haciendo mi hijo, que me hizo mi hijo Gregory, que bien sabe que también es entrenador graduado de ciclismo, y estamos poniendo unas cosas a prueba, y hice la subida en varias oportunidades a 40 kilómetros por hora, donde exigido se sube a 30. Entonces sabíamos que por ahí era muy difícil que cualquiera me aguantara la rueda, y hay videos. De hecho, en TikTok puse uno, creo que ayer, donde voy subiendo a una velocidad que para soportar la rueda no era fácil. Y si alguien soportaba la rueda, lo que le venía después era, como dice uno en el ciclismo, lo que le venía eran palos. Y bueno, realmente estaba muy bien preparado para ese circuito. Más sin embargo, atrás hubo unión después que me había ido en las 5 oportunidades que pasé por el repecho, fueron 5 ataques fuertes y que me les iba. Pero luego había mucho terreno plano donde me llegaban. Pero ya yo sabía que como me iban a llegar, ponía falsos pasos para que me llegaran, pero trabajando todo para poderme recortar la distancia. Y cuando ya me llegaban, venían destruidos. Yo relativamente venía un poquito más fresco, a pesar de que iba haciendo el esfuerzo todo, pero yo lo venía controlando. Y en todas las vueltas lo hice así, y yo sabía que al final, si llegaba con varios de ellos, iba a tener de pronto mejores piernas. Manuel, ¿qué se siente que después de varios años incursionando en el ciclismo máster, ustedes ahora tengan unos campeonatos con una gran organización, con mucha metodología, son tomados en cuenta los corredores? No es un evento por hacerse, sino que tiene una magnitud que yo diría, si no supera a los campeonatos nacionales de élite y de otras categorías, yo creo que está muy a la par. ¿Qué sienten ustedes, los máster, cuando están en un evento para ustedes donde se les da toda la importancia que se merecen? Bueno, don Iván, yo le voy a decir honestamente, bien el que me conoce sabe de mi trayectoria, los años que tengo en el ciclismo. Hablando de aquí de Venezuela, lo que está haciendo el señor Luis Méndez es algo innovador. Hay ciclistas máster que de pronto son nuevos en el ciclismo, que están viviendo lo que ni siquiera los ciclistas élite lo vivieron. Este tipo de organización es demasiado importante, y se pueden hacer cosas mejores, y yo estoy seguro de que Luis Méndez, dejándose orientar de pronto de a otras personas, de otros ciclistas con experiencia, puede hacer las cosas mucho mejor de lo que ya demasiado bien que lo está haciendo. O sea, tomar en cuenta a los ciclistas máster, y bien lo sabe, lo digo ahorita que tengo 56 años, pero todos, o sea, los juveniles, los élites, los sub-23, todos vamos para viejos, y es muy bonito cuando a una persona adulta lo tratan de la manera que lo está haciendo el señor Luis Méndez con la organización que está haciendo. Muy al contrario, cuando tú ves de pronto federativo, y no solamente en el ciclismo, sino en otro deporte, que a la persona mayor no la toma mucho en cuenta, entonces ya el joven que se da cuenta, bueno, de pronto puede hasta agarrar un poquito de miedo, concha, les voy a hacer esto y fíjate que al final nadie me toma en cuenta. Como aún pasa, no hablando de competencia, sino como aún pasa en la vida. Cuando el atleta llega a cierta edad ya no te toman en cuenta, y entonces eso es como un poco doloroso para el que lo siente y también para el que lo ve, que se va a ver reflejado, porque los días no pasan para Manuel Guevara solo, ni para don Iván Alirio Ramírez, pasa para todo el mundo. Entonces pienso que lo que está haciendo el señor Luis Méndez es de verdad de mucho valor para todo el ciclismo venezolano, y que lo que están viendo, como quien dice, agarren y anoten para que lo hagan mejor.
Guevara, pues qué interesante lo que estás diciendo, porque ese concepto ya se lo he escuchado a otras personas que estuvieron vinculadas allí en los campeonatos nacionales de ciclismo máster. Hablando de otro tema, en torno ya en este momento Manuel llega a los 35 años de actividad dentro del ciclismo. Recuerdo que fue primero apareció por primera vez en una vuelta al Táchira, ocupando la primera posición por allá en San Juan de Colón en 1990, y allí comenzó su gran exitoso transitar por el ciclismo, y 5 años después, en 1995, octavo lugar en los mundiales de ciclismo de Duitama, Colombia. De eso vamos a hablar en un momento con Manuelito Guevara, nuestro invitado de hoy en el programa Último Kilómetro. Pero este es un momento ideal para invitarlos a degustar de algo sabroso, divino, como tiene que ser. Bramón Café, expreso o gourmet, nuestro café. Bramón Café, nuestro café, el auténtico gourmet de Venezuela. Identifícalo por la bolsita verde con una taza de café que casi se derrama. Está despuntando el día, me tomo el primer café. Pensando en ti, vida mía, yo mismito lo colé. Y creo que un tinto como este nunca más lo probé. Bramón Café, nuestro café. ¿Deseas un internet premium, estable, seguro y confiable? Infinitix es lo que necesitas en tu hogar. Aprovecha ya nuestras 2 promociones: internet inalámbrico, antena, base, 15 metros de cable, router de primera generación que puedes cancelar en cuotas y un plan de 40 megabytes. Y otra opción, internet por fibra óptica desde 200 megabytes. Con Infinitix cuenta con un internet robusto y estable. Avenida Cuatricentenaria, Torre Delta, piso 6. Asesoría por WhatsApp al 0424-739-0309. Infinitix es del Táchira. Promociones y alcance en Instagram, @infinitix.sc. No somos simplemente Internet, somos Internet Premium. Vamos a continuar con más de Último Kilómetro con Manuel Guevara, el Guevarita, el del estado Aragua. Manuel, ¿qué recuerdos te trae ahora que estamos cumpliendo 30 años de aquel octavo lugar en la prueba de ruta de los campeonatos del mundo para aficionados en Duitama, Colombia? Y fui testigo presencial de la que sigue siendo la mejor actuación de un corredor venezolano en unos mundiales de ciclismo, Manuel. Bueno, don Iván, la verdad que personalmente me siento muy contento, porque como usted bien lo dice, ya son 30 años, lo dijo Miguel Ubeto el domingo en una entrevista que le hicieron, que hacen 30 años de esa hazaña, y la verdad que es bastante satisfactorio para mí, por un lado, que todavía esa posición se mantenga, pero por el otro lado, desearía de que aquí en Venezuela se hicieran las cosas mejor, se pudieran hacer cosas mejores, y que pudiese la federación preparar un equipo, un grupo de muchachos y prepararlos no solamente aquí en Venezuela, sino en Europa, y que hagan una buena presentación y que alguien sea séptimo o sexto o de repente campeón mundial, porque nosotros tenemos talento. De pronto no estamos bien preparados, y tal vez los entrenadores, los encargados de esa selección, como creo que pasó en esta oportunidad, que no se fijan sino solamente en los resultados previos al mundial, y entonces solamente escogen a los ciclistas muchas oportunidades que de repente ni siquiera en este caso no suben, pero lo vamos a llevar porque es el mejor que anda. Yo creo que las cosas hay que hacerlas mejor, con tiempo, como lo hizo en esa oportunidad el señor Leandro Coco, que un año antes ya sabía cuál era la ruta, y un año antes ya había hablado como con 10 o 12 ciclistas que eran los que posiblemente podían asistir al evento, y nos hizo un seguimiento. Y bueno, 40 días antes del evento estábamos nosotros allá en muy buenas condiciones todos. Ahí estaba Alexis Méndez, ahí estaba Ronald Bermúdez, Nelson Helve, estaba Alfredo García y Alfredo López, estaba Omar Pumar, estaba Carlos Maya, estaba Leonardo Sierra. O sea,
es un seguimiento a los ciclistas, y en 40 días en el circuito en donde iba a ser el evento, como quien dice, se pulieron las hebillas y todo salió como en esa oportunidad con un buen resultado, porque yo hice el puesto 8, pero en esa oportunidad Ronald Bermúdez también estuvo en el puesto 50, que de repente cualquiera dice, cónchale, pero que 50 es lejos, sí, pero éramos 244, y en esa oportunidad los primeros 10 países en la clasificación general clasificaban a 6 ciclistas para las Olimpiadas de Atlanta del año siguiente. Entonces eso era una carnicería, y de verdad que fue un campeonato muy duro, pero fue muy bien trabajado, y eso es lo que en mi caso quisiera que hicieran aquí en Venezuela, que hicieran algo bueno para que Venezuela vuelva otra vez a mostrarse por lo menos entre los primeros 10. Manuel, ¿qué recuerdos se te vienen a la memoria en este momento de esos campeonatos mundiales de ciclismo de Duitama hace 30 años? Primero, ¿cómo fue esa preparación? Porque ahí, Manuel, como lo estás diciendo, no había espacio para las improvisaciones, Manuel. Pues tú sabes que nosotros, voy a hablar como dice un amigo mío de Cagua, que no lo voy a nombrar ahorita, pero tenemos una salsita, tenemos una vaina ahí, tú sabes, ¿no? Que resulta que, vamos a hablar de la preparación, fue óptima, porque el señor Leandro Coco, ¿para qué? Nos hizo una preparación óptima, un seguimiento de meses. O sea, no fue que llegamos al Mundial de Imprevistos 2 días antes y viajando solo en un avión, como pasó en esta oportunidad este año. Todo eso lo hicimos previo, pero el día de la competencia es un recuerdo que tengo como que si hubiese pasado ayer. El día de la competencia, cuando llaman, bueno, Argentina, bueno, Brasil, Colombia, X, Venezuela está de último por allá con Estados Unidos, por allá atrás, de último. Y se apareció un amigo mío, que se llama don Iván Alirio Ramírez, y con una cámara, y me hace como una seña, la cual con la viveza criolla capté su intención, y también era la intención mía, pero es que no tenía oportunidad. O sea, Tailandia, ¿cómo le voy a hablar a un tailandés? Mira, permiso, no me lo iba a dar. Entonces con la cámara, don Iván Alirio Ramírez me hace la seña, y me voy siguiéndolo a él y pidiendo permiso para una foto, y sí, se quitaron 2 o 3, y de repente, sin darse cuenta, o cosa del destino sería, que quedé entre los, creo que 20 máximo, que ya ahí no me dejaban pasar, pero estaba muy adelante de 244 ciclistas que salimos ese día. Y entre 244 hay muchos expertos, pero también hay muchos novatos. Y en lo que salió aquel enjambre de ciclistas, pues ya yo estaba entre los 50 primeros, y eso era un paso adelante, porque siempre hay enredones, salidas de cadena, bueno, un montón de cosas, y la verdad que salir adelante en esa oportunidad fue lo que al final pudo dar con el resultado que se obtuvo en esa oportunidad. Manuel, qué bonito recuerdo, porque en ese momento los comisarios me hacían señas de que me tenía que retirar, y yo les decía que, claro, por supuesto, en el dialecto de las señas les decía que esperaran un poquito, que te estaba tomando una foto, y bueno, siguieron llamando, ya cuando quisieron pasarte hacia atrás, ya no había por dónde pasar. Entonces quedaste adelante entre los primeros, Manuel. Y no solamente eso, Manuel, sino que nos íbamos a imaginar que partiendo se rompiera eso en 1000 pedazos y quedaras adelante, y luego nos empezaste a llenar de emociones, porque la carrera se iba seleccionando y cada vez aparecías adelante y adelante, y Ronald también estaba, digamos, persiguiendo, porque a él sí le tocó atrás y partió persiguiendo, como decimos en esto del ciclismo. Y esa foto fue la que recorrió todo el país, en todos los periódicos, en todos los diarios que tenían las secciones para deportes. Allí apareció la foto, porque todos comenzaron a llamarme, y nadie tenía una foto de Manuel Guevara con la camiseta de Selección Venezuela, y mucho menos en el Mundial justo antes de la partida. Qué bellos recuerdos, de verdad, Manuel, y esa forma como se fue desenvolviendo la carrera. ¿En algún momento sentiste, Manuel, que podías incluso estar en el podio? Pues te diré que a veces cuando el ciclista anda bien, gasta demasiado.
La verdad que si yo le hubiese hecho caso en un 100% al señor Leandro Coco, yo estoy seguro de que por lo menos en los 5 hubiese estado. ¿Por qué? Porque él me dijo que él sabía, como una semana antes, hicimos tal cual lo que íbamos a hacer en la competencia, tal cual se iba a hacer. Llegamos allá a 11:30, nos paramos donde iba a ser la salida, hicimos todo tal cual lo íbamos a hacer la siguiente semana. Y él me dijo que iba a estar entre los 10 primeros. Pero todos supimos lo que lo conocimos, que el señor era un estratega excelente, el mejor. Y después de él, Edgar da Silva. No hay más. Pero bueno, a lo que vamos. El señor me dijo de que no atacara sino al final, porque él estaba convencido de que yo iba a estar adelante, sino que no atacara sino al final, para las últimas 2 vueltas. Y yo me sentía tan bien, y en el momento no me la creía, ¿verdad? Que en aquella rampla como del 13%, yo pasaba en ese tiempo en 42-23, que era que tenía mejor relación de los muchachos, porque siempre, gracias a Dios, he tenido amistades y un colombiano me lo recomendó y de hecho me regaló aquella relación. Yo salí adelante y entonces decidí, como en la 4ª, 5ª vuelta, yo iba como entre los 100 del grupo y me daba cuenta que terminaba entre los 10 arriba. Y en la siguiente vuelta también, un mundial es como una carrera individual, todo el mundo quiere para adelante, o sea, ahí el que se queda ya sabe que se baja. Entonces todo el mundo, como quien dice, me pasaba en el plano, pero en la subida con cierta facilidad yo estaba entre los 10. Pero ¿qué pasó en la 5ª, 6ª, 7ª vuelta? Empecé a atacar y atacaba como que si era plano, o sea, andaba demasiado bien y gasté demasiada energía. Cuando atacó el ganador, Denis Nelson, prácticamente lo vi salir y no pude hacer nada porque ya había gastado las balas. Si de repente hubiese guardado la energía como me había indicado el entrenador Leandro Coco, yo creo que podía fácilmente haber estado entre los 5 primeros. Me está recordando esa pared, esa trepada, esa dura cota que precisamente pasaba frente a la casa del cometa Álvaro Mejía, si mal no estoy, tú me lo recordarás, Manuel, porque hay que decir que fueron unos campeonatos mundiales que para ese momento fueron considerados los más duros de la historia por esa trepada que tenía tan exigente que había que pasarla. No recuerdo cuántas vueltas porque el kilometraje estuvo por encima de los 150 y entonces había que pasarla no menos de 10, 12, 13 veces y esa trepada fue la que seleccionaba cada vez más y más la carrera y usted aparecía allí adelante, Manuel. ¿La recuerdas? Sí, la recuerdo perfectamente, como si hubiese sido ayer. Eran 10 vueltas de 17 kilómetros. La subida, para los que están en Táchira, ¿verdad? Y mi hijo bien la conoce porque desde que inició él a correr, siempre lo metía por esa vía. Por la vía de Canelles, donde vivía el difunto Justo Galaví, que sale a Copa de Oro. Una subida parecida así, al final, allá donde se corona, donde vivía Justo Galaví, una subida así, muy parecida así, era la que se hacía ya en el Mundial de Colombia, pero en 10 oportunidades nosotros. En esa oportunidad, recuerdo para el que no sepa, fue la última vez que corrieron los amateurs, aparte de los profesionales. Fue la última vez que sucedió eso. Entonces, realmente la subida era demasiado exigente. O sea, el que se equivocaba se bajaba, porque quedaba uno, como me pasó a mí. Yo quedo en el 8º lugar, pero yo perdí 6 minutos. Y en la última vuelta, yo pasé en el grupo como con 12 corredores. O sea que en la última vuelta fue desastrosamente, quedaba uno como a 5 o 6 kilómetros por hora máximo. ¿Recuerdas, Manuel, ya que haces mención al respecto, que en la categoría profesional, en efecto, fue la última vez que se disputaron unos campeonatos mundiales de ruta por separado, los profesionales por un lado y los amateurs por el otro, pero en la parte profesional le tocó a Leonardo Sierra? ¿Recuerdas que en aquel momento Marco Pantani, que venía de ser compañero de equipo de Leonardo Sierra, le pidió a Leonardo que rompiera la carrera desde temprano? Por eso las primeras 5 vueltas veíamos a Leonardo pasar adelante
y luego se retiró una vez que le entregó la carrera seleccionada a Pantani. Leonardo venía de aquel problema, de aquella pelea con el corredor español en la Vuelta a España. Sabía que se le iba a aplicar una sanción después de los mundiales de ciclismo y ya por eso Leonardo había optado en abandonar el ciclismo. Pero fíjate, Pantani fue tercero de esos mundiales que en la rama profesional ganó Abraham Olano, con segundo lugar de Miguel Indurain y tercero Marco Pantani, y por eso Pantani siempre le agradeció esa medalla a Leonardo Sierra. ¿Recuerdas, Manuel? Sí, don Iván, la verdad que sí, Leonardo le hizo muy buen trabajo a los dos, a Marco Pantani y a Claudio Chiappucci, que era el otro fuerte de Italia, que quedó debajo de una camioneta porque ese día en los profesionales recuerda que llovió fuerte y hubo bastantes caídas. Sí, cómo no recordar, Leonardo andaba demasiado, muy bien. Era un campeonato mundial que se le prestaba mucho a Leonardo Sierra, porque para demás está decir que en la época era el mejor escalador que teníamos aquí en Venezuela. Bueno, Manuel, qué gusto haber charlado contigo, haber traído a la memoria de muchos muchachos que no recuerdan esa época, de muchas personas que hoy se creen dueños del ciclismo y que ni siquiera conocen de esta historia, que es lo más lamentable. Y cuando tú opinas, entonces te tratan de señalar cuando ni siquiera formaron parte de aquella época dorada del ciclismo venezolano, de la cual tú formaste parte, Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros en Último Kilómetro. Agradecido contigo, Manuel Guevara Reitler. Bueno, don Iván, de verdad, gracias a usted por tomarme en cuenta. Un gran saludo a todas las personas que conozco en Táchira. Un especial saludo a mi hijo, que lo amo, lo adoro y deseo como siempre que le vaya bien. Y bueno, don Iván, usted tiene mi número y siempre a la orden para cualquier cosa. Un gran saludo. Una cosita, Manuel, ¿de dónde viene el parentesco con el morocho Nicolás Reitler? Ok, mi tío Nicolás es hermano de mi madre, donde me encuentro hoy, aquí en Cagua. Es hermano de mi mamá. Bueno, y tu mami, vi una foto que compartiste conmigo, emocionada todavía como cuando ganaste en 1990 tu primera etapa de la Vuelta al Táchira. Un saludo para ella, por favor, Manuel. Sí, cómo no, don Iván, de verdad que contenta y bueno, aquí conmigo, con mi nieto Joan, y la verdad contenta ella porque sabe todo lo que hago día a día para, aún con 56 años, estar, como quien dice, dando guerra todavía en el ciclismo. Gracias a Manuel Guevara por habernos acompañado en este programa Último Kilómetro. En otras informaciones del ciclismo, digamos que una vez más, Tadej Pogačar ha ganado en solitario la edición 104 de la Trevali Varesine en Italia, categoría 1 Pro de la Unión Ciclista Internacional. Se disputó en distancia de 203 kilómetros. Ha ganado Tadej Pogačar del UAE con 4 horas 34 minutos 32 segundos. El segundo lugar le ha correspondido al danés Albert Weiten del Lidl Trek a 46 segundos, dándole tiempo a un grupo que llegó con esa diferencia. Tercero, Juliana Lafilippe del Tudor. El cuarto, Paul Lapeira del Decathlon. Quinto, Sergio Higuita del Astana. Ingresó en ese grupo a 46 segundos, ubicándose en el puesto número 8, el mexicano Isaac del Toro del equipo UAE. Egan Bernal llegó en el puesto 54, fue gran protagonista, estuvo en la fuga. Egan Bernal llegó a 3 minutos y 38 segundos, mientras que Nairo Quintana lo hizo en el puesto 59, a 5 minutos y 10 segundos de Tadej Pogačar. Con esta victoria suma otra más en su palmarés, pero además hay que recordar las victorias en solitario del esloveno Tadej Pogačar.
Recordando que en la Strade Bianche de 2024 se escapó faltando 81 kilómetros para la llegada. En los campeonatos europeos de ruta de este año se escapó faltando 76 kilómetros. En los mundiales de ruta de este año 2025 atacó faltando 66 kilómetros. También en el mundial de ruta de 2024 atacó faltando 51 kilómetros. En la Strade Bianche de 2022 a 49 kilómetros se marchó en solitario. En el Lombardía de 2024 atacó faltando 48 kilómetros. En el Tour de la Emilia del año pasado 2024 atacó faltando 37 kilómetros. En la Lieja-Bastoña-Lieja de este año 2025 se marchó faltando 35 kilómetros. En el Jaén-Pareilson de 2023 atacó faltando 36 kilómetros. En la Lieja-Bastoña-Lieja de 2024 se marchó a falta de 34 kilómetros para la meta. Y en esta oportunidad atacó, en esta edición 104 de la Tre Valli Varesine en Italia, faltando 22 kilómetros para ganar una vez más en solitario. Eso nos indica el gran poderío de Tadej Pogačar. Y finalmente tenemos que acotar que mañana se estará disputando la edición 109 del Gran Piamonte, también en territorio italiano. En esta prueba se contará con la presencia del venezolano, del yaracuyano Orluis Aular con el Movistar. Estará portando el número 72. Le estarán acompañando Carlos Canal, Natael Tefexion, también estará Lorenzo Milesi, Gregor Mulberger, Javier Romo y el colombiano Einer Rubio. Categoría 1 Pro de la Unión Ciclista Internacional, 179 kilómetros. Contará con 4 cotas. La primera de 4.4 kilómetros al 6.3% en el kilómetro 80.5. La segunda cota, 2.7 kilómetros de ascenso al 8.4% en el kilómetro 108. La tercera cota de 6.1 kilómetros de ascenso al 5.2% en el kilómetro 132. Y la cuarta cota en el mismo lugar, el Castelo de Erros, 6.1 kilómetros de ascenso al 5.2% en el kilómetro 165 de carrera de los 179 kilómetros del recorrido. Por ende, otra prueba más con el Movistar para el venezolano Orluis Aular. Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Último Kilómetro. Invitación muy cordial para mañana, cuando nuevamente estaremos con todos ustedes y el apasionante mundo de las bicicletas. A nombre de Bramón Café, Expreso o Gourmet, nuestro café, y de Infinitix, para que te pongas la capa y navegues en Internet a la velocidad de Superman. Conjuntamente con Uribantina 104.7 en Pregonero y de Nareupa 99.3 en la mesa de Esnujaque, Estado Trujillo, y en la web www.radiopaís.com. Este amigo de ustedes, Iván Alirio Ramírez, les desea feliz tarde para todos.